El texto periodístico. El periodismo es una disciplina que tiene como objetivo informar de los hechos más sobresalientes que ocurren y que interesan a la colectividad, ya sean asuntos locales, nacionales o internacionales. La temática puede ser sobre acontecimientos económicos, políticos, sociales, culturales o artísticos. En el periódico se debe emplear un lenguaje claro y sencillo, con la finalidad de que los escritos publicados sean fácilmente entendibles. Siempre se busca interesar al lector. En un periódico la noticia o nota informativa es la que aparece con mayor frecuencia. Su importancia reside en que de ella surgen los demás géneros periodísticos. Su característica esencial es la objetividad, no permite en su redacción comentarios u opiniones del reportero. El texto periodístico debe ser actual y trascender socialmente. Propósito. El discurso periodístico es la exposición o relato escrito sobre acontecimientos actuales de interés general, y tiene como objetivos principales informar y comentar los sucesos. La estructura esquemática del discurso periodístico consiste en una serie de categorías jerárquicamente ordenadas, las cuales son importantes porque organizan el proceso de lectura, comprensión y reproducción del discurso periodístico. Función referencial. Los géneros periodísticos son estructuras escritas en prosa que apuntan a los problemas inmediatos, cercanos, no anteriores en el tiempo ni en el espacio porque dejarían de ser periodísticos. Asimismo están construidos con un lenguaje fluido y accesible. Por último, aluden temáticamente a asuntos, fenómenos, obras o personajes de interés social, tratan sobre aquellos fenómenos que tendrán interés en el conglomerado para el que se escribe el texto o estructura periodística, radio, televisión, etc. Tanto el periodista que se ocupa del comentario como el intelectual o académico que colabora en las páginas editoriales de los periódicos, tienen sumo cuidado en incluir los requerimientos del periodismo, lenguaje fluido y accesible, tema de interés general, reflexión y profundización clara, redacción precisa y sintética. Tanto el editorialista y el articulista se ven limitados tan solo por su sentido de responsabilidad social y por el respeto irrestricto a la verdad. Intentan un análisis lo más a fondo que les sea posible sobre el tema seleccionado y explican a los lectores, sin mayores alardes lingüísticos que impidan la comprensión exacta de lo que se quiere decir. Nota o reseña descriptiva. Este género corresponde a las actividades literarias y artísticas o eventos de tipo cultural. Consiste en describir el suceso, la presencia, la situación o la obra, sin pretender emitir una opinión ni sacar conclusiones políticas o estéticas de dicho acontecimiento. Aquí se busca hacer una nota, una reseña o un registro, en el cual se dice de un hecho, un acontecimiento de tipo cultural, y en el que se intentará evitar el comentario personal. Consiste en registrar el fenómeno sin un número exagerado de elementos subjetivos ni de comentarios. Nota o reseña crítica. Es el elemento de los críticos profesionales o especialistas en determinada actividad. En la crítica existe la necesidad de profesionalización. Es una obligación del buen crítico profesional establecer vínculos con sus lectores, sus oyentes y su público. Sus comentarios deben ganarse la aceptación de los consumidores y el aval de los creadores. Reportaje. El gran género periodístico es el reportaje, porque le permite al periodista exponer su propio criterio sobre lo que ve, escucha o investiga. Además, el reportaje posee cualidades particulares, como recrear las descripciones y comentarios a la manera de géneros narrativos de la literatura, añade los puntos de vista de quien hace el reportaje, es un texto que requiere de conclusiones y, finalmente, su estilo o forma de presentación puede adquirir modalidades múltiples y originales. El reportero tiene la oportunidad de buscar el equilibrio entre los elementos objetivos que consigna y registra, y los elementos subjetivos, comentarios personales, recursos creativos, etc. Que decida incluir elementos de la nota informativa. Elementos estructurales de la noticia. Una noticia es algo nuevo que se desea saber, es un hecho o suceso de interés colectivo, que es actual y trascendental. Para comprender el sentido que tiene una noticia, es necesario responder las siguientes preguntas. ¿Qué? El suceso, lo que ha pasado. ¿Quién? Sujeto de la información. ¿Cómo? El modo, la manera de llevarse a cabo el suceso. ¿Dónde? El sitio, el lugar donde ocurrió el suceso.
¿Cuándo? Es el factor tiempo, año, mes, día, hora, etc. ¿Por qué? La causa, la razón fundamental de lo que ha sucedido. Selección, jerarquización, omisión y reiteración de la información. La estructura esquemática del discurso periodístico consiste en una serie de categorías jerárquicamente ordenadas. Estas categorías son importantes porque organizan el proceso de lectura, comprensión y reproducción del discurso periodístico. La nota informativa está constituida por resumen y relato periodístico. Resumen. Presenta de manera sintética la información de la nota. El resumen se divide en encabezado, entrada o lead, y sumario o cuerpo de la noticia. Encabezado. Es el título de la información. Su mensaje es breve y sirve para llamar la atención del lector. Y se escribe con tipos de mayor tamaño. Entrada o lead. Es el subencabezado o subtítulo. Su función es ampliar el encabezado o titular. Y se escribe con tipos de menor tamaño que los del encabezado. Sumario o cuerpo de la noticia. Es la información básica que se trata en la nota. Expone de manera sintética los elementos principales de la noticia. Relato periodístico. Presenta de manera amplia y detallada los sucesos de la noticia. El relato periodístico se divide en sucesos. Son las acciones que permiten el desarrollo de la noticia. Los sucesos pueden ser previos o actuales. Consecuencias. Son los resultados que se esperan de los sucesos ocurridos. Las consecuencias se estructuran con opiniones o declaraciones de personajes u organizaciones importantes. Comentarios. Son las aclaraciones o explicaciones sobre aspectos confusos o no muy claros de la noticia.